Con nosotros tenemos a Lucía Navarro, quien es periodista y presentadora de televisión, para hablar un poco sobre el tema. ¿Por qué contactamos a Lucía Navarro, quien se encuentra en estos momentos en Estados Unidos? Porque ella vivió esa post-intervención en Panamá. Lucía, les saludamos a Alberto Toro y Fernando Tineo desde Caracas, Venezuela. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Me encanta poder saludarlos. Lástima que sea para hablar de una circunstancia tan triste como la que está enfrentando Venezuela. Bienvenida, Lucía. Gracias, Fíjese, Alberto Fernando. sabemos que usted tuvo pocos días después de que llegara las fuerzas estadounidenses a Ciudad de Panamá. Esto fue Así es. en el 20 de diciembre de 1989, cuando pues Estados Unidos buscó deponer a Manuel Antonio Noriega, quien era el que llevaba las riendas de Panamá, y detrás de él pues había muchas circunstancias o situaciones ilegales. Cuando usted llegó a Panamá, y se lo preguntamos porque hay mucha ligereza al momento de hablar de una invasión en Venezuela, que queremos que llegue a Estados Unidos y se lleve a Nicolás Maduro, ciertamente la estamos pasando mal, pero ¿qué fue lo que usted vio en el momento en el que puso pues sus pies en Ciudad de Panamá? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de compartirles un poco de la experiencia que tuve en Panamá en ese año. Cuando yo llegué al país, yo recuerdo haber visto pues a una gente, por un lado, muy contenta porque se había ido Manuel Antonio Noriega, pero a un país también muy impactado por el hecho de que había tanquetas en las calles en Panamá, que había unos destrozos terribles en las calles, gente nerviosa y con incertidumbre, naturalmente, al no saber con puntualidad qué es lo que iba a suceder con su país. Muy contentos porque Noriega se fue, o se había ido, perdón, pero con una incertidumbre bárbara, porque la realidad es que el país estaba muy destruido, había muchos sectores lastimados entre sí, había mucho dolor entre la población y fue muy triste realmente ver cómo una sociedad estaba tan dolida después de una invasión. Yo creo que a ninguna persona en su sano juicio le debe entusiasmar la intervención militar en su país, porque eso implica sangre, eso implica muertes y muertes de los dos bandos. Y eso sucedió en Panamá, con todas las manifestaciones que hubo en la calle, también como han ocurrido en Venezuela, pero con imágenes muy crudas, de imágenes de gente que pereció a raíz de ese intento desesperado de sacar del país a Noriega. Recuerdo también, letreros por todos lados que decían ni una piña más. No sé si ustedes lo recuerden, Manuel Antonio Noriega Sí. tenía su rostro un poco lastimado por cicatrices, ¿no? No sé si algún problema de acné hubiese tenido, no lo sé, la verdad, pero tenía su cara muy, muy maltratada, entonces le decían la piña. Sí, Y cara la de piña. gente tenía por todos lados letreros que decían ni una piña más, ¿no? Es Entonces decir, eso era muy común. Lucía, que para usted esta no debe ser la solución en Venezuela a la crisis que actualmente atraviesa, porque hay muchos, como decía anteriormente, políticos que hablan del uso de la fuerza en Venezuela, pero no se ha vivido, no se le habla claro al país de cuáles podrían ser esas consecuencias. Ya usted más o menos nos ofrecía un balance de lo que puede ser o los resultados de una invasión estadounidense en nuestro país. Le pregunto, ¿esta es la solución para Lucía Navarro? ¿No es la solución definitivamente? Mira, yo creo que ninguna intervención militar debería ser la solución. Sin embargo, como dicen comúnmente, a veces a las víboras hay que cortarles la cabeza desde la raíz, desde el Sí, principio, ¿no? exacto. Con este señor que está en el Palacio de Miraflores, pues en su tiempo no se le paró. Ahora, obviamente, es una persona que tiene muchísimo poder. Y yo creo que el que hubiese una intervención militar, en mi opinión, no sería lo deseable. Sin embargo, sí creo que debe existir alguna manera de negociar una salida con él.
porque la verdad Venezuela, yo no creo de dónde, yo no sé de dónde podrían sangrar más a ese país. Lucía, hay una imagen en aquellos días de Panamá, hay una imagen que no has podido olvidar, algo que te impactó en aquel momento y que debe ocurrir en Venezuela, a lo mejor pudiéramos vivirlo acá, pero hay algo que no has podido olvidar de aquellos días allá en Panamá. Sí, mira, hay un par de imágenes, una de gente en la calle, recuerdo muchísimo la imagen de un hombre tirado en el suelo, ensangrentado, y después de haber sido atacado por fuerzas leales a Manuel Antonio Noriega. Y también recuerdo tantos comercios que fueron destruidos, los cristales de los comercios rotos, los saqueos de la gente tremendos. Y yo creo que esas son de las imágenes más fuertes que se me han quedado, ¿no? Independientemente bueno, tantos enfrentamientos que hubo en la calle y con las propias imágenes de una situación como esta, ¿no? Que ustedes han vivido lamentablemente en Venezuela, que han tenido ya que sufrir o padecer por la falta de algunos hombres y mujeres que han tratado de hacer algo por arreglar las cosas desde adentro del país. Que dicho sea de paso, yo creo que el problema de Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos desde adentro. Es cierto que el apoyo internacional pudiera llegar a tener algún efecto, pero mientras los países que dicen estar apoyando a Venezuela no tengan un interés particular y propio en el territorio venezolano o en los intereses de Venezuela, que los relaciones y que pudieran afectarlos, yo creo que va a ser muy difícil que un país mande un ejército para que sus hombres peleen en otra tierra. No sé si me logro explicar. Sí. Creo que aquí hace falta, por ejemplo, preguntarnos cuáles son los intereses de todos esos más de 50 países que están apoyando al señor Juan Guaidó, que de acuerdo con la Constitución venezolana, él se declaró presidente interino del país. Lamentablemente, pues han pasado ya varios meses, estamos desde enero esperando que hubiese un cambio. Ha habido ya un supuesto intento de Nicolás Maduro de abandonar el país, que aparentemente Rusia detuvo, lo cual te deja ver un poco cuáles son los intereses que están en juego. Venezuela, yo creo que geopolíticamente es un punto muy importante para países como China y como Rusia. Por eso, de alguna manera, yo pienso que están respaldando al gobierno de Nicolás Maduro y están formando un contrapeso con el resto de los países que están en este escenario, pero apoyando a Juan Guaidó. Lo que yo creo que habría que preguntarse es, ¿cuáles son los intereses de esos grupos? Porque Venezuela tenga un nuevo gobierno. Y que justifique, por supuesto, el que los efectivos militares de otros países pudieran intervenir en Venezuela para ayudar a cambiar, a sacar del Palacio de Miraflores al señor Nicolás Maduro y poner de manera interina al señor Juan Guaidó, que es el presidente interino del país, ¿no? A ver, Lucía, en la época, en 1989, ¿cuál era la influencia de Cuba en la región? Y te lo pregunto porque pues en Venezuela en los últimos 20 años la influencia de Cuba pues, ha marcado muchísimo a la política venezolana, sobre todo la política desde el gobierno. Mire, yo no creo que el punto sea Cuba, sino entender lo que pasó en aquel entonces, que era el control del canal de Panamá. Yo creo que eso es algo muy importante. Estados Unidos tuvo el control del canal de Panamá durante 99 años. Sí. Tuvo muchos intereses ahí. Y pues Manuel Antonio Noriega estaba siendo un obstáculo para Estados Unidos, ¿no? Con el control del canal, con el desarrollo del canal, con el crecimiento del canal. Creo que Cuba ha formado un papel muy importante en el hemisferio, no nada más desde el 89, sino desde que Fidel Castro llegó al poder. Porque si bien es cierto que ha habido mucha gente de Cuba que ha abandonado el país por no querer el sistema de gobierno impuesto por los Castro, también es cierto que no han podido quitar el gobierno de los Castro
y hay que preguntarse quién está detrás. Y la respuesta es Rusia, que ha sido la contrafuerza de los Estados Unidos, digamos el competidor directo, ¿no? El oponente de los Estados Unidos. Creo que habría que preguntárselo un poco más en ese escenario. Bueno, Lucía, gracias por atendernos esta llamada. Un placer haber conversado contigo.